Tenemos que hablar hoy del increíble giro que ha habido en el caso de Loan Peña. Ayer hablábamos un poco de este caso sin saber que ha habido una denuncia por parte de una policía en torno al comisario Maciel. Nuevamente en el punto de mira esta persona, y es que hubo una exoficial de la policía de Corrientes que dialogó con un sitio de noticias y apuntó en contra otra vez de Walter Maciel, al decir que no era un hecho aislado la desaparición de Loan, sino que se llega a creer que esta persona llevaba a menores a su despacho en la dependencia policial de 9 de julio. Unas declaraciones que han sido recogidas por varios medios de comunicación, incluso Crónica lo ha cubierto, y esta exoficial sostiene que llegó a presenciar algunas situaciones dentro del ámbito policial, diciendo que no era un hecho aislado. Según su testimonio, el comportamiento del comisario Maciel no era solo insistente, sino también inquietante. Trataba a algunos niños como especiales, incluso los trasladaba en patrullero. Hay algunas personas que también revelan que denunciaron al comisario por un presunto abuso sexual bajo amenazas constantes. Una denuncia que fue realizada antes de la desaparición de Loan Danilo Peña, y que esto agrega un elemento nuevo más al caso que conmociona a todo el país. Maciel fue detenido en 2024, una semana después de la desaparición de Loan, por una presunta vinculación con irregularidades en la investigación de la búsqueda del nene correntino. De hecho, lo que se decía es que habían entorpecido la investigación, que esto es lo que había complicado el caso desde el minuto 1 y encaminándose a ese juicio que va a ser dentro de muy poco. De hecho, la fecha se ha colocado hace unos días atrás. Hablaremos ahora de todo esto, todos los detenidos que hay, aparte de los imputados, los otros 10 que están como imputados bajo entorpecimiento o encubrimiento. Pero hay muchísimas cosas que sacude el caso a día de hoy. Esta explosiva denuncia, como os digo, de Dayana, una exoficial de la policía de Corrientes, que aseguraba esto, que de manera reiterada pedía llevar a menores a su despacho el señor Maciel, y que esto era algo bastante normal. ¿Cómo es posible que esto no haya salido hasta el día de hoy? Es un horror, un caso que no puede quedar impune bajo ningún modo, y un testimonio que acerca la verdad al caso, a esta causa que lleva tanto tiempo entorpecida, que no se sabía por dónde ir, por dónde tirar, y a día de hoy este giro que ha dado por esta declaración creo que ha sido tremenda, y que hay mucha gente que no se lo esperaba. Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que nos cuentan aquí de toda esta denuncia, porque es un testimonio muy muy grande. Buen día, sí, trae cola realmente. Es un bombazo, como ustedes dicen, ¿no? Porque un oficial de policía que ya había denunciado en varias oportunidades esto, dice que justamente en Montecaseros, cuando estaba en Montecaseros, Maciel pedía que lleven niños a la escuela a su despacho. Y tenía niños especiales. ¿Qué eran estos niños especiales? Eran como los elegidos que podían después, durante el día, pasear en el patrullero con el comisario Maciel. Claro. Hasta iban a operativos, supuestos operativos rurales, donde acompañaban al comisario Maciel. Una locura que contradice un poco también lo que es la causa del caso Loan, porque la causa del caso Loan, la mayoría dice, bueno, fue un accidente, pero acá hay algo determinante. El comisario Maciel, tanto como en 9 de julio, que sacaba foto a niños, también lo hacía en Montecaseros, y revela justamente esta oficial de policía que trabajaba en la zona rural de Montecaseros. Una verdadera locura, chicos. Bueno, vamos a compartir fragmentos de esa entrevista que tuviste mano a mano. Bueno, y aparte de esto, hay algo muy grave que no se habló prácticamente nada. Y es que hubo una periodista que en el año 2023 había denunciado por abuso al comisario detenido Walter Maciel. Una periodista que luego fue asesinada en la localidad de Curuzú. Fue encontrada estrangulada el 20 de mayo de 2023. Esta era una persona que dio unas declaraciones, se llamaba Griselda Blanco, y señaló a Walter Maciel por abusar de una oficial, supuestamente.
Fue una periodista correntina que señaló a este señor, que era uno de los detenidos por la desaparición de Loan, por continuar en su puesto de policía a pesar de que había sido denunciado por un oficial por abusar sexualmente de ella, supuestamente. La periodista, lo curioso es que fue encontrada fallecida el 20 de mayo en su domicilio. Era de esa localidad que ahora os comentaba. Y todos decían que todos encubrían a este individuo, o muchísima gente lo encubría, al comisario Maciel, y apuntaban a cómo pudo haber fallecido esta persona o quién la pudo haber asesinado. Fue algo muy grande, realmente, porque esta persona cubrió toda esta situación y era una periodista que fue estrangulada después de haber señalado a Walter Maciel. Entonces estamos hablando aquí de una cosa que parece muy grande. Mucha gente ya, yo creo que no se acordaba de esto, de este punto y de esta persona que había denunciado a este señor, y que ahora, bueno, estamos viendo a una exoficial que justamente también lo ha denunciado tanto tiempo después. ¿No? De esta persona que puede ayudar a esclarecer el caso de este nenito aún hoy desaparecido. ¿Lo tenemos, chicos? Primera parte, dale. Prácticamente cuando vos denunciaste estaba en el olvido. Exactamente. Nadie sabía absolutamente nada. Trasciende con el caso Loan. Y voy específicamente a este caso porque desaparece un niño el 9 de julio que nunca más se supo nada. Se habló prácticamente en los primeros días del famoso comisario Maciel. Nosotros mismos hemos hecho nota donde gente contaba que el comisario Maciel buscaba niños. Es más, hemos hecho nota a familias donde decían, mirá, él le decía a mi hijo, te voy a llevar a Buenos Aires porque vas a ser un gran futbolista, tenés talento, y nunca lo había visto jugar al fútbol, por ejemplo. Y se decía que en Monte Caseros él también buscaba estar o tener contacto con niños. Iba a las escuelas, pedía a las maestras que los lleven, a niños especiales los llevaba. Y te pregunto esto, al que él llamaba niños especiales, los llevaba a su despacho o los llevaba a pasear en la camioneta policial. Y te pregunto si vos sabías o conocías de esto. He escuchado, sí. He visto niños sí que se iban a pasear en su despacho. Me llamaba mucho la atención. Porque no era en ese lugar a donde tendrían que estar los niños. Más que una institución, una institución donde uno está ocupada. Yo como funcionaria estaba ocupada haciendo tarea administrativa y no me podía ocupar de los niños. Pero sí reconozco que como funcionaria debería velar por los chicos, pero no entendía por qué iban a verle a él con la maestra. Esto es un Vox Populi en todo Monte Caseros. La maestra que llevaba a estos niños para Maciel, esa misma maestra cuando ocurrió el caso Loan, desapareció, la jubilaron. ¿Es así? ¿Tenés conocimiento de esto? Creo que sí, que pasó a jubilarse esta mujer. No la vi más. Bueno, llamativo, importante este relato, la jubilación de la maestra. Hay gente diciendo también que metan presa a la maestra. Aquí hay muchos vínculos, muchas redes que estamos conociendo detrás de este caso, de esta desaparición. Y realmente no parece que todo no esté encaminado, ¿no?, a esa red. Mucha gente no deja de pensar en Loan, en todos los niños desaparecidos, y que pudieran estar involucrados en toda esta esquema, ¿no?, de poder que tenemos aquí en esta zona. La verdad que me parece tremendo, parece que hay mucho por investigar, que esta señora que ha salido a día de hoy se ha hecho muy viral. Me parece que tienen que protegerla bastante, porque hemos visto, yo estaba comentando a día de hoy que había una mujer que justo había denunciado a Walter Maciel, que era periodista,
y que a las semanas apareció fallecida en su casa, con signos de golpes, un estrangulamiento, haciendo pasar como si hubiese sido ella, pero no había sido ella, claro. La habían terminado. Y parece que tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo. Maciel sabe mucho, seguramente sea de los que más saben en torno a la desaparición de Loan, y que podría haber algo mucho más grande detrás de todo este caso que llevamos un tiempo comentando, ¿no? El testimonio, perdón, ahí repito nuevamente, es impresionante, Quique, el testimonio de esta mujer, que incluso, y esto también me parece llamativo, hace un mea culpa con, yo también tendría que haber velado por la seguridad de esos nenes que continuamente estaban entrando y saliendo y que realmente me llamaba la atención. Es cierto, sí, es más, la entrevista es muy extensa, Sí. Alrededor de 2 horas estuvimos hablando con esta persona que nos contó detalles que ocurrían también en la misma localidad, porque tenía un cómplice, Maciel. Un cómplice, Maciel, que se fue a otra dependencia policial más adelante y a la que llevaban a pasear a estos niños. A pasear los niños especiales. O sea, de todo el montón que la maestra, la directora del colegio llevaba, Sí. ellos tomaban niños especiales y le decían, ¿Qué vos son niños sos especiales? vos sos especial, y ¿Qué los son llevaba a pasear. especiales? No, Sí. no comprendo esto. ¿Es un nene que tenía algún problema o algún retraso? ¿O estás hablando de un nene que era elegido y por eso los hacían sentir especiales? Elegidos por ellos. O sea, le caía bien un pibe, le decía, mirá, vos vas a ser buen policía, bárbaro. ¿Te gusta ser policía? Este era el modus operandi, esto nos cuenta ella. ¿Te gustaría ser policía? Bueno, hoy a la tarde vas a salir conmigo en el patrullero. Y los pasaban a buscar, los padres confiados totalmente, pasa el comisario a buscarlo, obviamente salen a dar vueltas con el comisario Maciel. Sí. Una verdadera locura. Maciel es uno de que los... no debería haber ocurrido nunca. Perdón, Maciel es uno de los 17 imputados en un juicio que comienza a mitad de junio, falta muy poco, y tendrá que enfrentar cargos por sustracción de menor. Bueno, y luego también decían que sacaban fotos, ¿no? Dentro de unos centros educativos y demás, que la directora sabía que Maciel iba hacia ahí, que tenía una relación bastante estrecha con él. La directora habló de esto en algún momento, así que bueno, tendrán que hacerse un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué sale este testimonio a día de hoy? Si les entregaban nenes, quién les entregaba, eran de las escuelas, la directora los dejaba pasar para todo esto. ¿No? Tiene una participación necesaria en lo que es la desaparición de Loan, porque la justicia sospecha que tuvo el rol fundamental de entorpecer la investigación, la búsqueda. ¿Correcto, Belu? Correcto, eso mismo le quería preguntar a Quique, ¿no? Porque de cara al juicio que comienza el 16 de junio, que tiene a estos 17 imputados en el banquillo de los acusados, por un lado, recordemos el núcleo duro de la familia de Loan, los que están presentes en los primeros segundos, minutos de la desaparición del menor, también Maciel, y por otro lado esos presuntos asesores de la Fundación Lucio Dupuy, 17 imputados en total. Quique, te quiero preguntar si este testimonio tan revelador que conseguiste fue sumado al expediente. No, todavía no. Justamente el día de ayer se comunica con nuestra producción, se comunica gente del juzgado para consultar justamente los datos de esta mujer que estaba escondida. Vamos a recordar que a esta mujer le quemaron la casa, le quemaron el vehículo luego de que denunciara el comisario Maciel. Se escapa, vivía en una zona rural. Ahora le quiero contar a todos. Ostras, brutal esto, este testimonio. O sea, ya van 2 personas a las cuales intentan matar por denunciar a Walter Maciel. Pero, ¿qué poder puede tener este señor? Más allá de dentro de la policía, siendo el comisario, pero parece que estaba juntado con otras personas mucho más grandes y con poder dentro de mafias y demás. Parece que el poder corrupto se juntaba con el poder oficial, ¿no? Esta es la sensación que da todo este caso. Todo que está esta mujer en la provincia de Misiones. Está escondida, por decirlo así, está siendo atendida por un psicólogo que le conseguimos nosotros. Bien. Porque después de mucho tiempo que se estuvo escondiendo, prácticamente no se animaba a salir a hablar con nadie.
tenía un problema muy grande realmente esta mujer, porque no se animaba ni siquiera a hablar con nadie. Bien, Quique. Durante más de 1 año y medio estuvimos tratando de convencerla que hable. Finalmente quiso hablar, y con este testimonio realmente que aporta mucho, porque habla de uno de los principales implicados de la causa y que ya se hablaba el 9 Claro. de julio. Se hablaba el 9 de julio que sacaba fotos, nosotros hicimos notas Sí, de que sacaba fotos a niños y nos dijo a la familia. Y ocurrió Quique, lo mismo en Monte Casero. Es un adelanto de esta entrevista, bien lo decías recién, una entrevista de 2 horas que a lo largo de la jornada en este canal vamos a ir descubriendo, conociendo, escuchando detalles. Bueno, esto es cierto que por el momento no se ha publicado más de la charla con esta persona. Me parece brutal, la verdad. Aquí hay muchas cosas que nunca se han sabido de este caso. Creo que se vuelve a explotar aquí el caso de Loan. Un bombazo que parecía que no se iba a quedar atrás. Y que vuelve a exponernos otra de las denuncias, ¿no? Por ejemplo, aquella periodista, luego otra persona. Hay un montón de muertes detrás del caso de Loan, ¿no? Algunas que ya ni siquiera nos acordábamos. Periodistas muertos, periodistas amenazados, exoficiales de policía también amenazados que tienen que salir de sus localidades. Y no tan solo es que estemos hablando del caso Loan, porque aquí estamos viendo que esto es una ramificación del mismo. Otras denuncias, porque este señor ya tenía otras denuncias también, otras desapariciones en torno al caso. Y creo que hay muchas cosas, aparte de la desaparición en sí del menor, Loan Danilo Peña, hace más de 1 año y medio ya, de la cual llevamos hablando, y muchos puntos, el Algarrobal, Naranjal, bueno, todo eso que ya conocemos, pero hay otros puntos a nivel menos conocido, a nivel público, que hemos sabido a día de hoy, que creo que son importantes y que no habíamos dado cuenta de ellas o no las habíamos comentado mucho, y que creo que, claro, con esta nueva denuncia y este giro que han dado dentro de la investigación de... no, es que Walter Maciel pedía que llevara menores a su despacho para decirles esto, para decirles lo otro, para estar con ellos durante todo el día. Yo soy guardia civil y hago esto, hago lo otro. Bueno, la verdad que un testimonio muy importante, una persona amenazada que tuvo que salir de su zona de confort, de su familia, y que a día de hoy ha dado estas declaraciones, así como había pasado con esta... periodista que antes os comentaba, Dayana, creo que si no me equivoco se llamaba así, y hacían referencia, ¿no? No, o sea, Dayana era la mujer que había denunciado por presunto abuso a Walter Maciel en 2022. Fue Dayana Jardín, que era una exoficial de policía, lo denunció en su momento. Y la persona que puso esto en contexto fue Griselda Blanco, que era una periodista bastante conocida de Corrientes, y que fue asesinada hace unos años atrás, justamente por hablar de estos casos, ¿no? De las sombras que había en torno a la desaparición de Loan, y que tenía esta denuncia Walter Maciel, de la cual se habló bastante poco, porque... supuestamente él tenía relaciones sentimentales con algunas mujeres antes de la desaparición de Loan, y había denunciado a algunas personas, algunas mujeres lo habían denunciado por presuntos abusos, abuso de poder también, y esa denuncia que tuvo en 2019, en 2022 creo que también tuvo otra denuncia. Entonces hubo ahí varias demandas que son importantes a la hora de analizar todo el contexto de este caso. Luego tampoco nunca se descubrió quién fue quien asesinó a Griselda Blanco, esta periodista correntina. De hecho, la familia estaba convencida de que el autor material de los hechos no actuó solo, sino que hubo varios. Lo que pasa es que no hubo indicios, los investigadores tuvieron la sospecha, pero nunca encontraron absolutamente nada. Entonces hablamos de homicidios detrás de sospechas de los imputados del caso de Loan, y aquí hay algo muchísimo más grande que el poder político, según muchos, ha querido tapar.
Así que bueno, no sé vosotros qué opináis de todo esto, os estaré dejando también con algunos vídeos acerca de esta muerte y de toda la sospecha que hay a día de hoy con Walter Maciel. Bien gráfico, ¿por qué todos los indicios de prueba truchos del principio llevaban hacia la ruta 123 y nada llevaba hacia la ruta 12? Y una frase de Burlando que habló del comisario Maciel, el que es el responsable de buena parte de todo el pescado podrido que tuvimos al principio. En 48 horas, que nos dice Sorbo que fueron claves. Sí. Para la búsqueda de un chico, 36, 48 horas es clave. O aquello que me decía un investigador al principio. Y al principio, mejor que esté cerca, porque lo podés encontrar con vida. Ya cuando pasan los días, mejor que esté lejos. ¿Con qué espíritu me lo decía? Mejor que lo hayan podido sacar, pero que el nene siga vivo. Vos acá tenés los actores intelectuales de esto y la mano ejecutora. Y la mano ejecutora viene del lado de Laudelina y Benítez. Bueno, y también de un personaje clave, que ahí lo tenemos en pantalla, el comisario Maciel. El hombre responsable de desviar la atención y en esto cumplir ese rol. Y el comisario Maciel no es cualquier comisario, tenía antecedentes. Y sin embargo, aún con esos antecedentes, seguía dentro de la fuerza y como se hace muchas otras veces, no se lo sanciona, no avanza en las causas, sino que se lo traslada. Y los denunciantes terminan afuera. O más inquietante aún, algunos periodistas que investigan con mucho valor, una mujer ella, terminan sospechosamente muerta. Bueno, acá tenemos en nuestros estudios, creo que por primera vez, va a hablar y romper el silencio, Fabián Cesari. Fabián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Fabián, tu mamá investigó una denuncia muy grave contra el comisario Maciel. Sí, mi madre, Griselda Blanco, expuso, primero informó en su labor periodístico a Maciel, a este comisario, que tenía unos casos primero de corrupción, ¿sí? Abuso de poder, pedir coimas, primero por lo bajo hasta lo más grave. Casi ¿sí? lo de rutina, podríamos decir, entre comillas. Que el abuso sexual contra Diana Jardín, una oficial de policía de Cursucuatiá, de mi pueblo, en la localidad de Montecasero. ¿Lo explicamos eso? A ver, el antecedente de los varios múltiples que tenía Maciel, como un policía corrupto, uno era, quizás el más grave ¿no? Una mujer policía, la Cabo Jardín, que en un momento reportando a su cargo en una comisaría, esto es en Montecaseros, una comisaría rural en la zona de Montecaseros, ocurre lo que temía que ocurriera, porque de esta manera lo relata. Dijo, me lo veía venir que en algún momento podía pasar. Con la excusa de hacerla pasar a su despacho, a que firme unos papeles, la ataca y la abusa sexualmente. Y ella, bueno, y él le dice cosas, ¿vos recordás lo que le dice él? No, según su denuncia, bueno, él le dice detalle. en un momento, y esto ni lo cuentes porque nadie te lo va a creer, y acá ni grites porque en el campo no te va a escuchar nadie, ¿no? Una comisaría rural en la zona de Montes Caseros. Abusa de ella y la Cabo, con mucha valentía, hace la denuncia. Hace la denuncia y se enfrenta a lo que se enfrentaron muchas, que es al rechazo de toda una fuerza policial que no la contiene y a una justicia que no está a la altura de las circunstancias. Y ella termina fuera de la fuerza, casi gritando en soledad, denuncia que recoge tu mamá, con mucho coraje también. ¿Y vos qué crees que pasó con tu mamá? Y háblame de Maciel. ¿Qué responsabilidad crees que tiene Maciel en el destino que siguió tu mamá? Porque tu mamá llegaron a decir hasta incluso que se había suicidado. Sí, mirá, esto de lo que hablamos antes, de la irregularidad, de la investigación justo del caso de Loan, ahora volviendo al tema de mi madre, a mí no me sorprende. Yo cuando llego a Curuzúa, ahí a Corrientes, la primera noticia, suicidio. Pero ¿cómo puede ser? Entramos a ver las cosas, no es posible. Mi madre no es alguien que se fuera a suicidar. No tenía esa Los medios personalidad. ya ponían suicidio. Yo entro en la puerta, ahí al frente de la casa, de ahí donde vivía mi madre, y desfilaban policías. La hemos visto a tu mamá, convalidando esto que decís, con mucho coraje, con mucha energía, haciendo denuncia, incluso la hemos visto en medios y en redes sociales, denunciando esta situación, porque tu mamá tiene el valor y el coraje, Griselda Blanco, de creerle a otra mujer y de levantar una denuncia que quedó perdida, y ella fogoneaba periodísticamente la denuncia del abuso del comisario Maciel, el mismo que desvió la investigación y la está sacando barata hasta este momento, solo con una figura de encubrimiento. Tu mamá, con mucho coraje, lo denunciaba públicamente y le vino el vuelto. Y hablaron de un suicidio. Sí.
Hablaron Que vos nunca creíste. que nunca se creyó de ninguna de las partes, de la familia, ni de la abogada que conocía a mi madre, ni nada. Bueno, luego Armando Jara lo detienen, él viene al lugar del hecho a ver qué pasó, lo detienen a él, cosa... ¿Quién es? Los policías locales. Los policías locales. Que de hecho yo cuando llego al domicilio a mí no me dejan pasar, siendo el hijo, a mí no me dejan pasar, me dejan a un costado y desfilaban policías. Cosa que yo nunca vi, policías locales, policías que mi madre denunciaba en su programa. Eran los encargados. Fíjate que había un protocolo que había que seguir, mismo, bueno, volviendo al caso Logan, las irregularidades que pasan desde siempre, o sea, ahora sorprende. A mí, lamentablemente, tengo que decir que no me sorprende porque se manejan así. No te sorprende nada. No me sorprende nada. Yo llegué a la situación del hecho donde estaba mi madre tirada y no me dejaron pasar siendo el hijo y desfilaban los policías. Y horas luego, horas después del caso de mi madre, en el pueblo mismo, en los teléfonos, en los WhatsApp, me llegaba mensaje de mi madre muerta. Foto de mi madre muerta. ¿Quién pudo sacar esa foto? Si lo único que pasaban y entraban eran los policías locales. Mientras vos hacés este relato, Jorge, te veía por el rabillo del ojo, Sí. que movías la cabeza, no te extraña nada, ¿no? No, qué importante que esté Fabián acá. Vos sabés que yo seguí muy de cerca el caso de tu mamá. Sí. Vos lo sabés. ¿Sabés por qué es importante? Porque es idéntico al de Loan. Ensuciaron la escena del hecho lleno de policías que aparte ella había denunciado. Le echaron la culpa a su pareja. Decían que se había suicidado. ¿Sabés por qué se llegó al tema de que la habían asesinado? Justamente porque se levantó un poco el pueblo. ¿O no fue así, Fabián? Sí, Ojalá sí, que pero... pase con esto, porque es idéntico a lo de Logan. Un policía corrupto, pero también con otros policías que lo ayudaron a tapar la escena del hecho. No se pudo sacar una sola prueba de lo de tu mamá. Y de Maciel, Fabián, te pregunto, por las denuncias que hacía tu mamá contra él, aparte muy valiente, con nombre y apellido, ¿crees que por ahí no fue ajeno a las circunstancias extrañas de la muerte de tu mamá? Que alguien por un malentendido espíritu de cuerpo, porque no solo lo denunciaba Maciel, sí, denunciaba también a algunos otros, que vino de ese lado? Mirá, para eso hay que investigar, pero volvemos a lo mismo, irregularidades de todo tipo y no se ha investigado. ¿Nosotros qué pedimos? Yo no pido nada de otro mundo, que se investigue la parte intelectual. O sea, la parte material tenemos al Darío Holwizy, que es el imputado que está ahora, ok, ahí le dimos la tecla. Después de muchas cosas irregulares, podemos hablar de lo que hablamos de los policías, podemos hablar de esto de que se paseaban, podemos hablar de juicio abreviado, que cuando lo imputan cae en prisión preventiva este Darío, quieren hacer un juicio abreviado y nunca nos avisan. Que nosotros, de no ser por la gente que se levanta y los medios, iba a quedar todo en la nada. Y tu mamá, que lo tenía, Griselda Blanco, periodista, que murió asesinada, que lo tenía denunciado a Maciel. Sí. ¿Qué crees que pasó? Y yo te diría, a ver, si es difícil de establecer en que alguien haya recibido por ahí una orden, porque a mí lo que me llama la atención de todo esto es que la chica denunciante, la cabo, abusada por Maciel, sí, termina fuera de la fuerza. Sí. ¿Sí? Y él no recibe ninguna sanción, ninguna pena, solamente un traslado. Al tiempo lo apartan y al tiempo lo ascienden. ¿Lo ascienden? Sí. Claro. Lo premiaron. Como escuchar, lo premiaron. Sí, o sea que la mamá... Y hay una parte muy importante, una palabra muy importante de mi madre que hace en su posteo, que es encubrimiento. Ella habla de encubrimiento. Y el pueblo lo sabe, la provincia en Corrientes se sabe de Maciel, no es nada nuevo, lo conoce. ¿Y esto de cuánto tiempo atrás estamos hablando? Y estamos hablando que ella hizo la publicación en principio de 2022 y el caso de Ana Yaret en 2019. O sea que esto ya viene de hace rato y mucho más atrás también, Jorge. ¿Y sabés lo de tu mamá, que realmente fue llamativo? Ella lo denunciaba en la radio. Sí. Y recibía amenazas en la radio. Sí, totalmente. Si no se levantaba el pueblo, si no se levantaban los medios, como dice Fabián, otra vez toda la trama política no se hubiera descubierto nada, ¿o no? Y quizá hubiera quedado la pareja presa o que se hubiera suicidado. Y quedaba en la nada todo. Y volviendo al caso Maciel,
eso que vos me preguntabas, yo creo que justo esa parte hay que investigarla. Esa, yo no te la puedo línea responder Claro. porque volvemos a lo mismo, no se investigó. O sea, tenemos el autor material, ok, bien, después de tanta pelea, de tanta lucha, y después hay un montón de grises que te puedo contar. Así como hace un rato hablábamos de pruebas que fueron adulteradas, yo en mi caso de mi madre te puedo hablar de cámara, te puedo hablar de llamadas, de mensajes, de un montón de irregularidades que pasó en el medio, ¿sí? Volviendo al caso Maciel, yo creo que esa parte tiene que ver con la parte intelectual, pero la pregunta es, ¿por qué no se investiga? Porque no van a investigar a quien tiene la obligación de investigar. Sí. Es decir, quien tiene la obligación de investigar no va a ser investigado. ¿Vos crees en todo este circo? Ahí está. ¿Crees en este circo o no? Ahí está. ¿Se da cuenta? Ahí está, vos lo dijiste. Fabián, vemos tantos puntos de contacto, si bien las situaciones son distintas, pero vemos policía corrupta involucrada. Bueno, un personaje en común que es el comisario Maciel. Entre Loan y digo, lo de tu mamá asesinada, no me sorprendería que aparezcan otros nombres propios. Sí. Otros nombres propios. Maciel es uno. Sí. Los primeros en ocuparse de la escena de un hecho. En el caso de tu mamá estamos hablando de un crimen, un homicidio. En el caso de Loan todavía no estamos sabiendo qué, pero la justicia investiga el rapto del menor con fines de explotación. Digamos, ¿cuántos denominadores comunes? Todo podrido porque los primeros que intervienen son parte interesada, pero parte corrupta interesada, no parte interesada en buscar la justicia. Son demasiados puntos en común, ¿no? Totalmente. Son muchos puntos. Hasta la figura de algún perejil, ¿no? Porque nos quieren hacer vender un relato, como en el caso de tu mamá, que por ahí aparezca alguien que atropelló, ¿no? A alguien más abajo y la cosa no escale. Totalmente. Tiene hasta eso de similar. Fíjate, ahora hablan de un accidente, hablaron de otra ruta, como que quieren desviar todo. Es idéntico. No te olvides que ellos tuvieron el tupé, no sé cómo decirlo, de tener a la pareja de tu mamá, que no tenía absolutamente, pero nada que ver, que no estaba cerca del hecho, y igual lo querían imponer. Por eso digo que es idéntico al caso Loan. Política, corrupción policial y tratando de borrar las pistas. Está pasando de todo. Mientras estamos acá charlando con Fabián, que por primera vez habla con un medio, hijo de Griselda Blanco, periodista asesinada, después de denunciar al comisario Maciel, de dudosa, por no decir nefasta, intervención en la búsqueda de Loan, el hombre que desvió la investigación para un lado cuando ahora se sospecha que pudo haber sido llevado el menor para el otro, que perdió 48 horas vitales para buscar un menor, según el protocolo de cualquier lugar del mundo que usted quiera buscar. Bueno, con todo eso, por eso los únicos en los que podemos creer son los perros, y quiero ver si podemos ir eventualmente hacia las pericias. La producción en un ratito me dice, está pasando de todo. Están realizando allanamiento en la casa de Pérez Cayaba, lo tenemos ahí en imagen. Están realizando pericias con perros, están levantando muestras. Está la policía en la casa de Laudelina, siempre Laudelina, custodiándola porque es una mujer que ha denunciado amenazas, pero en una cantidad llamativa de policías hoy en la casa de Laudelina. Estamos con Camila, que cayó en la cuenta que tal vez quisieron también secuestrar a su hija y prendió el ventilador y se llevó un machete o un escrito, un diario, para no olvidarse de nada. Están pasando demasiadas cosas, y ahora en breve les voy a contar que está pasando algo más, nuevos rastrillajes y nuevas búsquedas en un lugar muy especial, pero que ahora enseguida ya se las voy a contar. Cuando la producción me diga, repasamos por qué. Estas son 2 prendas de vestir que tengo. Vamos a entrar al expediente y le vamos a explicar cómo trabajan los perros y por qué son los únicos los cuales hasta ahora podemos creerles. A ellos, a los chicos y a las primeras pericias que se están realizando de muchas cosas que además, lo apoyo acá, diré, de muchas cosas que de manera tardía se están peritando, Hugo. Porque, ¿qué pasó? Hay un montón de cosas. Ahora le vamos a mostrar un sinnúmero de cosas para peritar, pero quedaron en un agujero negro entre que la secuestró la justicia provincial y la va a peritar la justicia federal. Pero vamos urgente a Goya porque sigue declarando Camila. Cristian Balbo. Así es, Bobby. Lleva 2 horas Camila, la prima política de Loan, declarando ante la jueza federal, Poser Penso, aquí de Goya. Fue acompañada con 2 de los abogados del equipo
de la Fundación Lucio Dupuy, que se especializa en trata de personas. En simultáneo, el 9 de julio, como decías, dos situaciones también muy relevantes. La Casa de la Laudelina con presencia de la Policía Federal Argentina. Y atención, atención con los peritajes que están haciendo a esta hora de la tarde la Gendarmería, la Unidad Criminalística, con los perros K9 en el cementerio de 9 de julio. Una vez más han regresado. Habían comenzado con esas tareas en el día de ayer. Los perros marcaron una tumba en particular, una zona en particular, pero no pudieron continuar con la labor porque oscureció. Iniciaron de nuevo hoy el peritaje. Estaban esperando y aguardando, ¿sabes qué, Bobby? El georradar. Fundamental. El georradar no falla. Lo están utilizando en estos momentos. En estos momentos la Gendarmería está en el cementerio de 9 de julio con el georradar, con los perros K9, mientras la Laudelina está rodeada de efectivos de la Policía Federal y mientras Camila está acá también ampliando su declaración ante la jueza federal de Goya. Tres situaciones relevantes que dejan en evidencia cómo está trabajando el Comando Unificado, bueno, 21 días después, pero hay situaciones que pueden traer novedades a lo largo de esta jornada, Bobby. Perfecto, y estamos alertas a lo que allí suceda. Yo creo que de esta declaración de Camila, si no es hoy, mañana va a generar consecuencias, porque recordemos que también ahora le lleva la información a la justicia de un extraño llamado de la Laudelina en el medio del campo, cuando Loan acababa de desaparecer o todavía no estaba oficialmente desaparecido. También recordemos que en algún momento describió un extraño gesto por parte del papá cuando ya vuelven hacia la casa de Catalina, hacia una persona ausente, como que le hace en un fuera de campo un saludo y cuando ella desvía la mirada, quiere ver con quién está conectado por gestos, no encuentra a nadie. Así que atención a alguna de las cosas que tenga para relatar Camila, que ahí la veíamos hoy en imagen cuando llegaba al juzgado. Fabián, fue muy interesante charlar con vos. La verdad que heredaste la valentía de tu mamá y creo que honrás la memoria de tu mamá viniendo a contarnos lo que ella hacía y que no recibió justicia todavía, o sea que te ha pasado involuntariamente la posta, y de seguir el caso, de saber lo que hace la policía de Corrientes, de lo que es capaz el comisario Maciel. ¿Qué crees que pasó con Loan? Tu humilde opinión. Mi humilde opinión, mira, yo en lo personal barajo dos posibilidades. Una es la trata de personas. Yo no creo que el chiquito Loan se haya perdido, para mí lo secuestraron. Y otra cosa que a muchos le puede sonar raro, que a muchos le pueden sonar, ahí en Corrientes se hacen sacrificio de niños, puede ser otra opción, Burlando en su momento lo habló. Hay muchos que lo escuchan hay muchos que ven de afuera y dicen, no, muy raro, como yo te digo que soy de Corrientes, que sí, se ha hecho, hay casos de niños sacrificados. Esas son las dos opciones que yo te puedo decir que... Mirá. Y después que se investigue bien y que se deje de encubrir, porque así como Maciel, puede haber mucha gente más de la fuerza involucrada y que revean el tema de la policía, porque esta gente que está ahí ahora como comisario, así como Maciel, hay muchos. Y son los que supuestamente nos tienen que proteger a todos los correntinos, a todos los que viven ahí. Los que nos tienen que proteger son toda esta gente que tienen estas causas y se manejan de esta manera. Entonces también yo creo que las fuerzas o los encargados o las autoridades tienen que rever el tema de las causas de estos comisarios, de estas policías, de estos agentes que están para cubrirnos nosotros y sin embargo hacen otras tareas. Te voy a hacer una pregunta para ilustrarnos a los que vivimos en Buenos Aires. Yo soy de pueblo, pero el comisario en un pueblo de estas características, ¿es el dueño del pueblo? Sí. ¿Pasa algo sin que el comisario lo sepa? Sí, no, todo pasa por todo pasa por el comisario. Todo el comisario y de ahí para abajo. ¿Es más importante que el intendente? Y sí, en ocasiones sí, y es más presente también, sí. ¿Y es más importante que el cura? ¿Es más importante que la maestra del...? Sí, y más presente también, sí. Y ¿sabés lo loco? Que todos lo saben. Pero ¿cómo lo probás? ¿Cómo si no lo investigás, si vos no te remitís a las pruebas, no te involucrás? ¿Qué pasa? Es como investigarte a vos mismo, vos investigar a la fuerza, ¿entendés? Bobby, que me hace acordar a la policía de la provincia de Buenos Aires de los años 80, donde en los pueblos eran los amos y dueños del pueblo, era el policía. De los 80 y hasta llegado a los 90. Estamos lejos de una democracia, entonces.
En esos el pueblos, lugar de estos pueblos. l'État c'est moi, dice el comisario, el Estado soy yo. Sí, en esos totalmente. pueblos Y quería se que cubren, vuelve la palabra encubrimiento. Todo el Hay tiempo. que investigarla porque, ¿por qué? Porque salta una cosa y aparece otra. Y capaz este comisario trabajaba con otro y este fulanito de tal. Y así mismo con pueblos aledaños. ¿Sí? Correcto. Hay que rever eso. Jorge, querías Sí, comentar algo. no, escuchaba atentamente, Fabián, que dijiste Loan no se perdió. Y comparto con vos, yo lo sostengo del principio, que la policía corrupta en Corrientes es terrible. Pero te hago esta pregunta, ¿desconfía de algún familiar de él? Sí, porque los entredichos no... A ver, lo que dicen una cosa te hacen desviar de la investigación, la parte que hablan de un accidente, la parte que no hablan con seguridad, ¿sí? Te hacen desconfiar. Y recién mencionaste, hablando del entorno familiar, de algo que qué bueno que lo mencionaste vos como... ¿Te podés quedar un ratito más? Sí. Bueno, quédate un ratito más, porque mencionaste algo que qué bueno que vos, conociendo el paño como correntino y no nosotros por ahí a veces de la mirada etnocéntrica,